Nunca pensé que una simple cena con una amiga se convertiría en el inicio del fin de mi matrimonio. Aquella tarde yo había estado agotada, con el cuerpo pesado después de una semana interminable de trabajo y obligaciones en casa. Cuando Marta, mi mejor amiga, insistió en que saliéramos a cenar al centro, estuve a punto de rechazarla. Mi plan era quedarme en casa, pedir algo de comida rápida y acostarme temprano. Pero ella me convenció: necesitas aire, salir un poco. Vamos a un restaurante bonito, yo invito la primera copa. Y como siempre, terminé aceptando. El restaurante al que me llevó no era precisamente mi estilo. Tenía un aire elegante y moderno, de esos lugares en los que cada plato parece una obra de arte más que una comida. Las luces eran tenues, cálidas, con lámparas colgando como estrellas bajas. Había música suave de fondo, un piano que sonaba en vivo. Las mesas estaban cubiertas con manteles blancos impecables y cada copa brillaba como cristal de joyero. Yo ya me sentía fuera de lugar desde que entramos, pero fingí comodidad para no arruinar la noche. Nos sentaron cerca de la ventana, desde donde se podía ver todo el salón principal. Marta hablaba animadamente de su trabajo, de un nuevo proyecto y de un compañero que la traía de cabeza. Yo la escuchaba, sonreía y asentía, hasta que de pronto levanté la vista, y todo en mi interior se derrumbó. Allí estaba él, mi esposo. El hombre con el que compartía techo, cama y vida desde hacía más de 10 años. Sentado en una mesa no muy lejos de la nuestra, con la camisa blanca que tanto me gustaba, impecablemente planchada, y esa sonrisa que tantas veces había sido solo mía. Pero esa noche no me la dedicaba a mí. Frente a él estaba una mujer joven, de cabello castaño brillante y vestido rojo que parecía hecho a medida. Ella se inclinaba sobre la mesa con una sonrisa coqueta, mientras jugaba con la copa de vino en sus dedos. Cada gesto entre ellos hablaba de intimidad, de complicidad, de una cercanía que no se construye en un par de horas. La manera en que ella rozaba su mano sobre la mesa, la forma en que él no se apartaba, la chispa en sus ojos cuando ella reía, era todo demasiado evidente. Sentí un golpe seco en el estómago, como si me hubieran arrebatado el aire. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, y por un momento pensé que me desmayaría. Marta lo notó enseguida. «¿Qué pasa?», me susurró, alarmada. No podía hablar. Señalé con la mirada hacia la mesa, y cuando ella comprendió, abrió los ojos de par en par. «No puede ser», murmuró. «Ese es», asentí, con un nudo en la garganta. No quise escuchar cómo terminaba la frase. Era mi esposo. Era él, y estaba allí, cenando con otra mujer como si fuera lo más normal del mundo. Mi primera reacción fue de ira. Quise levantarme, caminar hasta su mesa y gritarle en la cara, exigirle explicaciones, hacer que todos los presentes supieran la clase de hombre que era. Pero me contuve, no por miedo, sino porque algo dentro de mí se encendió con frialdad. Un fuego distinto, el de la dignidad. No iba a darle el espectáculo de una esposa celosa y despechada. No iba a permitir que me viera débil ni un segundo. Me obligué a respirar profundo. Mis manos temblaban bajo la mesa, pero en mi rostro dibujé una expresión neutral. Marta me apretó la mano con fuerza. «¿Qué vas a hacer?», preguntó, preocupada. Yo no tenía la respuesta en ese momento. Solo sabía que no podía quedarme mirando como si nada pasara. Fue entonces cuando noté al camarero que los atendía. Un joven de unos 30 años con expresión amable y movimientos profesionales que les servía la copa de vino con la destreza de alguien que ya había visto de todo en esas mesas de lujo. Y de pronto, la idea me golpeó. Una idea arriesgada, atrevida, pero perfecta. Tomé mi bolso y saqué una libreta pequeña y un bolígrafo. Mientras Marta me observaba sin entender, escribí unas palabras en una tarjeta que guardaba para anotar recordatorios. Mis manos todavía temblaban, pero la determinación era más fuerte. Cuando terminé, doblé la tarjeta con cuidado y la metí en un sobre vacío que llevaba en el bolso. Llamé a nuestro camarero y, con una sonrisa tranquila, le entregué el sobre junto a una servilleta en la que escribí: «Por favor, entréguele esto al camarero de la mesa 14. Dígale que es urgente y que no debe hacer preguntas». Junto a la servilleta dejé un billete doblado como propina extra. El camarero me miró con un gesto de confusión, pero asintió. Tomó el sobre y, minutos después, discretamente, se lo pasó al otro camarero. Yo observaba todo desde mi asiento con el corazón en la garganta.
Era como si estuviera dirigiendo una obra de teatro en la que cada actor tenía su papel, sin saber el guión completo. El camarero de la mesa de mi esposo tomó el sobre, lo abrió y leyó mi nota. Su ceño se frunció, y luego me miró de reojo como si buscara confirmar algo. Yo solo mantuve la mirada firme, sin titubear. Él pareció comprender que no debía hacer preguntas y se dirigió de nuevo hacia la mesa 14 con la tarjeta doblada en la mano. Mientras tanto, mi esposo y su amante reían, ajenos a lo que estaba a punto de ocurrir. Ella tocaba su brazo, él inclinaba la cabeza hacia ella como si le contara un secreto. La imagen me dolía como un cuchillo, pero al mismo tiempo me daba más fuerza. Sabía que en cuestión de segundos todo cambiaría. El camarero se detuvo junto a ellos. Con calma colocó un plato nuevo sobre la mesa y junto a los cubiertos dejó la tarjeta doblada. Vi cómo mi esposo la miraba con sorpresa, cómo la tomó entre los dedos sin comprender de qué se trataba. Su amante lo observaba con curiosidad, sin sospechar lo que se escondía allí. Yo contuve el aliento. Marta, a mi lado, me apretaba la mano con fuerza. ¿Qué escribiste?, preguntó, en un susurro. Solo respondí con una sonrisa amarga. Porque sabía que el instante en que él abriera ese papel, toda la farsa quedaría al descubierto. El camarero se retiró, y yo me quedé observando, expectante, con los ojos clavados en la escena que estaba a punto de explotar frente a todos los comensales de aquel elegante restaurante. El silencio que siguió al gesto del camarero fue breve, apenas unos segundos, pero para mí resultó eterno. Vi cómo mi esposo miraba aquella tarjeta doblada con desconfianza, como si se tratara de una nota inocente, una cortesía del restaurante. La amante inclinó la cabeza hacia él, sonriente, como queriendo compartir la sorpresa. Pero cuando finalmente desplegó el papel y sus ojos recorrieron las primeras líneas, la expresión en su rostro cambió por completo. El color se le borró de la cara como si de pronto hubiera visto un fantasma. Sus labios se abrieron, pero ninguna palabra salió de ellos. Cerró la nota de golpe como si quisiera esconderla, pero ya era demasiado tarde. La mujer frente a él, curiosa y nerviosa, se inclinó lo suficiente para leer por encima de su hombro. Y lo que descubrió allí la dejó helada. Mis palabras eran cortas, directas, imposibles de malinterpretar. Disfruta de tu cena. Mañana hablaremos de los papeles del divorcio. PD, la mujer que está frente a ti pidió una copa de vino barato, pero tú la haces pasar por reina. Qué lástima, siempre merecía algo mejor. La amante se echó hacia atrás en la silla de golpe como si hubiera recibido una bofetada invisible. Su sonrisa desapareció, sustituida por una mueca de vergüenza y rabia. Mis palabras la habían desenmascarado, y de pronto se dio cuenta de que no era más que la otra, la intrusa, la sombra detrás de una historia que ya estaba escrita. ¿Qué es esto?, le preguntó a mi esposo, la voz tensa y cargada de indignación. Él trató de recuperar la compostura, pero no lo logró. Sus manos temblaban, doblando el papel con torpeza, intentando esconderlo en el bolsillo de su chaqueta. Yo podía verlo claramente desde mi mesa, la rigidez en sus hombros, la manera en que apretaba los labios, el sudor que le brillaba en la frente bajo las luces del salón. No es nada, alcanzó a decir con un hilo de voz. Pero la mujer no era ingenua. Le arrebató el papel de las manos y lo leyó completo, con los ojos cada vez más abiertos. Cuando terminó, me buscó con la mirada, y nuestros ojos se cruzaron durante un instante que parecía eterno. Su gesto pasó de sorpresa a incomodidad, y de ahí a rabia pura. Me tomaste por tonta, le espetó a mi esposo, levantándose de la mesa con brusquedad. Su voz resonó en el restaurante, atrayendo la atención de varias mesas cercanas. Ni siquiera fuiste capaz de decirme que estabas casado. Él intentó calmarla, estirando el brazo para sujetarla, pero ella se apartó de inmediato, con un gesto de repulsión. Su bolso colgaba de su hombro, y lo ajustó como quien se protege con un escudo. Esto es una vergüenza, continuó, más alto de lo que seguramente hubiera querido. No pienso ser parte de tus mentiras. Y sin mirar atrás, salió del restaurante con pasos apresurados, dejando tras de sí un murmullo de comensales curiosos y una estela de perfume barato que contrastaba con la elegancia del lugar. El camarero, aún de pie cerca de la mesa, observaba la escena con una mezcla de desconcierto y satisfacción contenida. No comprendía del todo lo que había sucedido, pero sabía que acababa de entregar algo que había cambiado el rumbo de esa noche para siempre. Mi esposo se quedó solo.
Con el papel aún en la mano, con decenas de miradas fijas sobre él, con la vergüenza clavándose en su piel como agujas. Se removió en la silla, incómodo, bajando la cabeza como un niño reprendido. Yo lo observaba desde la distancia, cada segundo alimentando en mí una sensación que no era solo dolor, sino también justicia. Marta, a mi lado, me susurró. Lo dejaste en ridículo, no sé cómo tuviste la frialdad. Yo no respondí, mis ojos seguían clavados en él. En sus gestos nerviosos, en la manera en que se llevaba la mano al cuello de la camisa como si lo ahogara, en cómo miraba a su alrededor buscando una salida que no encontraba. Los comensales murmuraban entre sí. Algunos reían disimuladamente, otros sacaban conclusiones rápidas. Él, el hombre elegante de la mesa 14, había pasado en cuestión de minutos de ser un esposo exitoso y confiado a un sujeto humillado y abandonado. Yo respiré hondo y por primera vez en semanas me sentí dueña de la situación. No había gritado, no había llorado, no había montado una escena. Lo había destruido con un simple papel, con un mensaje breve y certero. Y lo mejor de todo, lo había hecho delante de todos, pero sin perder nunca mi dignidad. Me levanté de mi asiento. Marta trató de detenerme con la mirada, temiendo que me acercara a él y que estallara un enfrentamiento, pero yo ya había tomado mi decisión. Caminé con calma hacia la salida, pasando justo frente a su mesa. Él alzó la vista, sorprendido, como si recién en ese instante me hubiera visto. Nuestros ojos se encontraron y por un momento vi en los suyos el reflejo de todo lo que habíamos compartido. Años de vida juntos, promesas, risas, noches interminables. Pero todo estaba manchado ahora por la traición. Yo no le dije nada. No necesitaba hacerlo. Solo esbocé una sonrisa serena, una que escondía toda mi rabia y mi decisión, y le dediqué un gesto de despedida con la mano. Fue suficiente para que entendiera que no había marcha atrás. Seguí caminando sin girar la cabeza, y al salir del restaurante, sentí que el aire fresco de la noche me llenaba los pulmones con una libertad que había olvidado. Detrás de mí quedaba un hombre solo, hundido en su vergüenza, mientras las miradas de los demás lo devoraban. Marta me alcanzó unos segundos después, todavía impactada. No lo puedo creer, me dijo, casi riendo por los nervios. Fue como ver una película. Yo la miré, y aunque el dolor seguía ahí, clavado en lo más profundo de mi pecho, también había una calma extraña. Porque sabía que esa noche no me había convertido en víctima, sino en protagonista de mi propia historia. Había dado el primer paso hacia mi libertad, y él lo había sentido como un golpe que lo dejaría marcado para siempre. El murmullo del restaurante quedaba atrás, y yo seguí caminando con la certeza de que aquella cena inesperada había cambiado mi vida para siempre. Esa noche no regresé a casa. No podía. El simple hecho de imaginarlo entrando en nuestra habitación como si nada hubiera pasado me revolvía el estómago. Me quedé en el departamento de Marta, quien me preparó una cama improvisada en el sofá y me ofreció una copa de vino para calmarme. Apenas probé unos sorbos, no quería nublar mi mente. Lo necesitaba todo claro, cada pensamiento, cada recuerdo, cada decisión que debía tomar. Mi teléfono no dejaba de vibrar. Llamadas, mensajes, notificaciones insistentes de él. No contesté, lo dejé sonar hasta que la batería murió, y en cierto modo me alivió el silencio que le siguió. A la mañana siguiente, al despertar en un sofá ajeno con el cuerpo entumecido y la cabeza pesada, la realidad me golpeó de nuevo. No había sido una pesadilla. Lo había visto con mis propios ojos, lo había expuesto frente a todos, y ahora no había vuelta atrás. Caminé hasta la ventana del departamento de Marta y me quedé allí, mirando el tráfico de la ciudad, preguntándome cómo era posible que todo lo que había construido durante más de una década se hubiera derrumbado en cuestión de minutos. No tardó en llegar un mensaje de él, uno más largo que los anteriores, escrito con desesperación: necesito hablar contigo. No fue lo que piensas. Te juro que puedo explicarlo. Por favor, dame una oportunidad. Te amo. Lo leí una y otra vez, pero en mí ya no quedaba espacio para esas palabras. Amor, explicaciones, todo eso había quedado reducido a cenizas en la mesa de un restaurante la noche anterior. Apagué el teléfono y lo dejé a un lado. Marta me miró con compasión, pero yo le pedí que no dijera nada. No quería escuchar frases de consuelo ni consejos apresurados. Quería silencio para ordenar mi alma. Pasaron 2 días antes de que finalmente aceptara verlo.
Lo cité en nuestra casa porque quería que fuera en mi terreno, bajo mis condiciones, con mis reglas. Cuando llegó, noté enseguida que estaba distinto, el rostro ojeroso, el traje arrugado, como si hubiera pasado noches en vela. Intentó sonreír al verme, pero le salió un gesto torcido cargado de nerviosismo. No quería que te enteraras de esa forma, comenzó, apenas cruzó la puerta. Me crucé de brazos, firme, sin moverme del lugar donde estaba. ¿De qué otra forma debía enterarme? Esperando a que un día vinieras con ella de la mano y me la presentaras como tu secretaria, escupí con frialdad. Se quedó callado, bajó la mirada. Por primera vez en mucho tiempo lo vi débil, casi pequeño. Se acercó con las manos extendidas como suplicando. No es lo que piensas. Te lo juro. Fue solo una comida, un error, algo sin importancia. Ella no significa nada. La risa amarga me salió sola. Nada, dije, alzando la voz. Nada es mirarla como me mirabas a mí al principio. Nada es tomarle la mano, sonreírle como si fuera tu mundo. No me subestimes, yo estuve allí, vi cada gesto, cada mirada. Él se llevó las manos al rostro, exasperado. Cometí un error estúpido, pero quiero arreglarlo. Dame otra oportunidad, te juro que no volverá a pasar. Yo lo observaba con una calma que a mí misma me sorprendía. Había llorado tanto por dentro en esos 2 días que en ese momento ya no me quedaban lágrimas. Lo único que quedaba era certeza. Caminé hasta el mueble de la sala y saqué un sobre que ya tenía preparado. Se lo tendí sin titubear. Lo abrió, y al ver los papeles dentro, su rostro se contrajo en dolor. Divorcio, murmuró, incrédulo. Asentí, mirándolo directo a los ojos. Sí, divorcio. No pienso seguir atada a alguien que me humilla en público, que me traiciona en privado y que luego intenta disfrazarlo con excusas baratas. Él empezó a balbucear, a suplicar, incluso se arrodilló frente a mí, algo que nunca hubiera imaginado. Me pedía que reconsiderara, que pensara en todo lo que habíamos vivido, en los años juntos, en las promesas hechas. Yo lo escuchaba, pero en mi interior sabía que esas promesas habían quedado vacías la noche que decidió entregarle a otra lo que debía ser mío. Le mostré las fotografías que había tomado discretamente desde mi mesa. Sí, había tenido la frialdad suficiente para capturar algunas imágenes con mi teléfono. Él y ella, riendo, tomados de la mano, compartiendo copas. Su rostro se tensó aún más. Sabía que no tenía escapatoria, que ninguna excusa podía borrar esas pruebas. Lo siento, dijo, con un hilo de voz. Yo también lo siento, respondí, sin quebrarme. Lo siento porque alguna vez pensé que eras el hombre de mi vida. Pero ahora sé que merezco algo mejor. Se quedó allí, arrodillado, roto, mientras yo recogía mis cosas y guardaba mi determinación como una armadura. Le pedí que firmara los papeles sin escándalos, que hiciera al menos ese último acto de respeto hacia mí. No me contestó en ese momento, pero yo sabía que tarde o temprano lo haría. No porque quisiera, sino porque ya no tenía otra opción. Los días siguientes fueron extraños. Por un lado, el vacío de una vida compartida que se desmoronaba, por otro, la sensación de alivio, de respirar aire fresco después de mucho tiempo. Descubrí que podía caminar por la calle sin sentir el peso de sus mentiras, que podía mirarme al espejo sin pensar en qué fallé yo, porque entendí que no había fallado. Él fue quien eligió romper lo que teníamos. Semanas después recibí un mensaje inesperado. Era del camarero del restaurante, el mismo que había llevado mi nota. Había conseguido mi número gracias a Marta, que en algún momento lo compartió sin decírmelo. El mensaje era breve, casi tímido, solo quería agradecerle por la propina aquella noche. Y también decirle que me enseñó que a veces una servilleta puede cambiar vidas. Mucha fuerza.